Dios le bendiga en esta noche. Le habla el pastor William Alicea de la Alianza Casa de Misericordia y le invitamos a tener un tiempo de reflexión en la palabra de Dios, ¿no? Vamos a estar viendo y considerando varios factores dentro de lo que es la iglesia con propósito. Eh, Hoy, ¿verdad? La semana pasada habíamos estado hablando, ¿verdad? En lo que implica, ¿verdad? Eh, Ese gran cuadro, ¿verdad? Y vimos algunos puntos de algunos mitos, ¿verdad? Que a veces la gente piensa, ¿verdad? Acerca de cómo la iglesia puede crecer y a veces la mentalidad o los paradigmas que pueden tener en cuanto a lo que es, ¿verdad? Una iglesia que puede ser que crezca, ¿verdad? Tratando de imitar a iglesias grandes, ¿no? Eh, pero hoy vamos a estar, ¿verdad? Ya miramos el cuadro grande. Vamos a estar hoy viendo la segunda parte que es convertirse en una iglesia con propósito, ¿no? El capítulo 3 particularmente de la iglesia de Rick Warren, Iglesia con propósito, habla de qué mueve la iglesia. ¿Qué mueve la iglesia, no? Así que conviértase en una iglesia movida por propósito, ¿no? Esa es la segunda parte. Vamos a hablar sobre eso en esta noche. Le invitamos a tener un momento de oración para dar comienzo, ¿verdad?, a este tiempo de estudio de la palabra. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Gracias, Señor, por cada una de las personas que se conectan, Señor, cada jueves, Señor, para simplemente escuchar, Señor, de los principios bíblicos acerca de cómo una iglesia puede crecer, cómo una iglesia puede cumplir el propósito que tú tienes para ella, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, Señor, lo que has de hacer. Y tal vez, Señor, lo que tú nos vas retando y confrontando. Ayúdanos a ser sensibles, realistas y poder aplicarle estos principios a nuestras vidas, a nuestras congregaciones y de que de alguna manera sirvan para aprender algo nuevo, para ver cosas nuevas de cómo tú ves las diferentes cosas. Gracias, Padre, en este tiempo. Aclara toda duda, que toda conversación y todo diálogo pueda servir de bendición y edificación en tu iglesia y para cada uno de los que se puedan estar conectando en este tiempo. Gracias, Señor. En nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén y amén. En confianza, como siempre les digo, ¿verdad? Pueden escribir sus preguntas, pueden escribir cualquier comentario que deseen en la parte de abajo, ¿verdad? En el chat, ¿verdad? De este Facebook Live. Y aún cuando haya terminado el tiempo de estudio, en confianza, si tienen alguna duda o pregunta, pueden escribirlo de igual modo y trataremos de contestarle, ¿verdad? Cualquier duda o comentario. Eh, Así que nos dice la Biblia, ¿verdad? En Jeremías capítulo 29:11. Pero yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que cuando vemos esto, ¿verdad? Vemos que realmente el Señor sabe los pensamientos que Él tiene para nosotros. Él tiene ¿verdad? Inclusive la Biblia dice, ¿verdad? Que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice el Señor, ¿verdad? Porque cuanto más alto el cielo de la tierra, así son los caminos y los pensamientos de Dios, ¿no? Que simplemente sobrepasa, ¿verdad? Lo máximo que tenga el ser humano es lo mínimo que se pudiera decir que pudiera tener Dios, ¿no? En ese sentido. Dios es tan grande y tan poderoso que ni siquiera le llegamos a los tobillos en cuanto a lo que Él ya sabe, lo que quiere hacer con su iglesia. Por más sabio que podamos ser, por más inteligente, por más clase ¿no? y estudios que podamos tener de corporaciones, de negocios, de administración, a la hora de la verdad, el único que hace crecer la iglesia del Señor es el Señor de la iglesia. Así que tenemos que entonces ver, dentro de aún así, ¿verdad? Los aspectos de qué mueve su iglesia, qué mueve su congregación en este tiempo, ¿no? Así que el Proverbio 19:21 nos dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá, ¿no? Así que las personas pueden pensar muchas cosas, muchas ideas. Yo pienso que la iglesia puede crecer de esta manera o de esta otra forma.
Y pueden ser muy buenos pensamientos, pero si no es la visión, ni el propósito, ni la voluntad de Dios, no va a llegar a ningún lado. Puede a un principio tener un aumento y simplemente no perdura, porque lo que perdura es el pensamiento y el consejo del Señor, ¿no? Eh, Cuando vemos a ver, ¿verdad? Dentro de los diferentes aspectos, hay diferentes cosas que van moviendo la iglesia, ¿no? Si uno viene a ver, hay personas que piensan, ¿verdad? No sé si le ha pasado, en la iglesia puede decir, yo pienso que la iglesia se debe construir así, se debe pintar de este color, otros piensan, no, se debe continuar como lo que siempre se ha tenido. Eh, y cada uno tiene su opinión, su forma. No, es que eso es mucho dinero, no tenemos los chavos para eso, no podemos hacerlo, es imposible, nunca se ha logrado, nunca se ha hecho. Todos estos aspectos apuntan a diferentes maneras de ver las cosas, diferentes visiones. Y cuando eso ocurre, es difícil, ¿verdad? Porque lo que produce, ¿verdad? Como dice el autor, ¿verdad? En la página 83 de Iglesia con Propósito, dice, ¿cuál es el problema con este escenario? Múltiples fuerzas conductoras o impulsoras en esa iglesia están compitiendo para ganar la atención. Esto termina en un conflicto y trae como resultado una iglesia que está tratando de dirigirse a distintos lugares al mismo tiempo. Así que no sé si le ha pasado que algunas veces uno piensa en ir a algún lugar y una persona piensa ir por una ruta y la otra persona piensa por la otra. Y cuando uno viene a ver, nunca llegan a un acuerdo porque las dos rutas son contrariamente en direcciones opuestas completamente. Así que se trata entonces de ver, ¿verdad? Buscar cómo se va a trabajar con eso, ¿no? Hay algo que conduce o mueve la iglesia, siempre va a haber algo, ¿verdad? Y existe esa fuerza guía, una suposición, algo que controla, una convicción que dirige detrás de todo lo que sucede, ¿no? Eh, y puede ser algo tácito, ¿no? Puede ser desconocido para muchos, pero siempre va a estar esa en la página 83, ¿verdad? Nos dice entonces eh, cómo entonces todo esto puede estar, ¿verdad? Hasta, aunque no sea conocida, ¿verdad? El propósito, lo que esté guiando o las suposiciones que puedan haber, siempre hay algo que está influyendo en el aspecto de la vida de la iglesia. Así que, ¿cuál es la fuerza impulsora que se encuentra detrás de la iglesia, ¿verdad? De su iglesia. En algunos casos, ¿verdad? En la página 83 vemos que la iglesia, hay iglesias que son movidas. ¿Por qué? Vamos a ver qué aspectos pueden estar moviendo su iglesia en este tiempo. A ver si alguien puede escribir, ¿verdad? O opinar, ¿verdad? ¿Qué fuerza o qué aspecto o qué puede estar impulsando a que se tomen ciertas decisiones, ¿verdad? Y con cuál enfoque, ¿verdad? Así que si alguien se atreve a escribir algo, ¿verdad? Y la hermana Sandra nos escribe la tradición, precisamente, ¿verdad? Esa es la primera que se nos menciona, ¿verdad? Eh, y realmente hay iglesias que funcionan a base de moverse con el propósito de la tradición, ¿no? Eh, y cuando una iglesia es movida, ¿verdad? Por la tradición, hemos visto que esto no es nada nuevo, ¿verdad? Cuando uno viene a ver en el aspecto, ¿verdad? De los tiempos de Jesús, ¿verdad? Los mismos judíos, los judaizantes, ¿verdad? Que obraban en la sinagoga, ellos tenían su manera de hacer las cosas, ¿verdad? Y por eso Jesús un momento dado decía, ustedes han escuchado que se ha dicho esto, pero yo les digo que esta es la manera que se debe hacer. Así que no por tradición, hay tradiciones que hay que lavarse las manos, hay que, ¿verdad? Porque eso es lo que daña el cuerpo. Y Jesús decía, mira, lo que contamina no es lo que viene de afuera, sino lo que viene de adentro. Así que las tradiciones muchas veces pueden desenfocar el enfoque real de lo que hay, ¿no? Así que cuando uno se dirige a base de la tradición como el propósito de la iglesia, ¿no? Las personas por lo general van a escuchar que dicen algo como que siempre se ha hecho así, lo hemos hecho así de esta manera,
de otra manera nunca ha funcionado. Así que perpetúa el pasado, ¿verdad? Perpetúa el vivir en los tiempos de antes, ¿no? De cómo siempre se ha hecho, y si uno siempre se basa en vivir y estancarse en el pasado, nunca vamos a lograr movernos hacia un futuro. Así que ese estancamiento a veces se puede interpretar como una estabilidad, ¿verdad? Pero a la hora de verdad, esa fuerza impulsora, ¿verdad? De lo que es la tradición, puede llevar entonces a que todo lo demás, incluso la voluntad de Dios, se vuelva en algo secundario para la vida de esa congregación, ¿no? Donde a lo mejor Dios establece y pone como una visión una cosa, como un propósito una cosa, y simplemente una congregación puede decidir, no, siempre se ha hecho de esta manera y no lo podemos cambiar, ¿verdad? Y he leído, ¿verdad?, en algunos libros, ¿verdad?, que mencionan, ¿verdad?, que muchas veces el problema con iglesias que no crecen o que inclusive pueden estar muriendo es que no, aunque tengan todas las opciones para sobrevivir, ¿verdad? Deciden simplemente morir porque no deciden cambiar. Así que esto es bien importante, ¿verdad? A veces la gente dice, nunca antes lo hemos hecho de otra manera. Así que eh, la tradición es importante, no me malinterprete, ¿verdad? Si tienen alguna opinión diferente, pueden escribirlo, ¿verdad? La hermana Sandra dice, la finanza y los edificios también son diferentes aspectos que pueden ser movidos, perdón, o aspectos en donde se mueve la persona. ¿Ve? Así que dentro de todo esto, ¿verdad? Si uno está con una visión de tradición, hay que entonces abrirse y estar dispuesto a escuchar otras versiones, otra manera de ver las cosas. De modo que a veces hay personas que entran con nuevas ideas, nuevas formas de pensar, con algo innovador. Y siempre y cuando no vaya en contra de la doctrina del Señor, hay cosas que sí se pueden hacer. Hay cosas que sí se pueden intentar, no tratando de copiarlo o imitar el mundo, sino que nosotros podemos ser lo que el mundo trate de imitar. Así que el segundo aspecto, ¿verdad?, o propósito en donde la iglesia a veces son movidas son a base de personalidad, ¿no? En un momento dado en la Biblia, ¿verdad?, se menciona, ¿verdad?, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, ¿verdad?, y por ser el más espiritual. Pero dentro de todo estos aspectos, ¿verdad?, la personalidad que es movida, ¿verdad?, una iglesia que es movida por la personalidad de alguien, ¿verdad? Por lo general un pastor que puede estar mucho tiempo en un lugar puede ser una influencia para dirigir, ¿verdad?, todas las decisiones que se vayan a hacer. Pero, ¿verdad?, si una iglesia tiene la, la, la situación, ¿verdad?, donde hay cambios, ¿verdad?, de pastor continuamente o no son prolongados, ¿verdad? Puede que entonces la persona, dice el autor, ¿verdad?, en la página 84, que es posible que algún laico, ¿verdad?, eh, sea quien tenga la personalidad impulsora, ¿no? Así que siempre hay algún líder que se puede estar destacando dentro de alguna congregación y pueden venir y pasar pastores, ¿verdad? Y cuando vienen a ver, las personas tienden a tratar de escuchar o ver a esa persona que está actuando mucho, ¿verdad? Y cuando uno viene a ver, simplemente, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? No que el que se trabaje y se actúe sea malo. El problema que se puede tener es que cuando las personas se dejan influenciar mucho por eso, o se dejan dirigir por lo que están viendo, ¿verdad? La, eh, la, cuando vemos eso, ¿verdad? Dice que mayormente determinará su agenda, serán los antecedentes, las necesidades y las inseguridades del líder en lugar de la voluntad de Dios o las necesidades de la gente. Así que esto es bien importante cuando vemos, ¿verdad? Porque es bien delicado, ¿verdad?, de dejarse dirigir o llevar por simplemente una persona que ha estado mucho tiempo y no deja dirigirse, ¿verdad?, ¿verdad?, por lo que el Señor quiere dirigir. Se me comentan aquí, ¿verdad? Dice, me gusta esto que dice, la iglesia debe ser sensible hacia quienes la buscan, pero no debe dejarse mover por ellos, ciertamente, ¿no? El autor
menciona, ¿verdad? Eso, en términos de lo que es el evangelismo, por ejemplo, ¿no? Uno puede estar escuchando, ¿verdad? O tratar de ver qué es lo que necesita aquellos que no han venido a la iglesia o que no se han convertido o que nunca han tomado una decisión por Cristo y lo queremos alcanzar y buscamos sus necesidades y preguntamos, pero debemos ser sensibles en esa manera, como dice el autor, ¿verdad? Pero no debe dejarse moverse por ello, ¿no? Eso no debe ser lo que guía el propósito de la iglesia. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Eh, Así que la iglesia que se detienen cuando la personalidad conductora se marcha, muere, pues entonces tienen un gran problema, ¿verdad? Así que no podemos dejar que eso evite que entonces la voluntad de Dios o las necesidades del pueblo, de la iglesia, sea influenciado a base de eh, alguna algo particular, ¿verdad? Propio, ¿verdad? O necesidades propias, ¿verdad? Porque aún las inseguridades van a estar envueltas cuando lleguen momentos difíciles. Eh, Así que siempre la gente son influenciados de alguna manera, ¿no? Lo importante es dejarse dirigir por el Espíritu Santo y qué es lo que el Espíritu Santo quiere, ¿verdad? Y dirige el Señor para esa iglesia, esa congregación particular, ¿no? Eh, el otro aspecto, ¿verdad? Ya hemos visto la tradición, la personalidad y la iglesia que son movidas por la finanza, donde el propósito de la iglesia, de algunas congregaciones, pueden ser que son movidas, ¿verdad? Con cuánto costará, cuánto puede, que eso es demasiado, no podemos, y simplemente limitamos lo que a lo mejor Dios quiere hacer porque queremos tener un control del dinero, ¿no? El autor aquí dice, ¿verdad? Aunque en una buena administración y un buen control de la salida del dinero son esenciales para una iglesia sana, las finanzas nunca deben ser el punto de control, ¿no? Los presupuestos son un guía, pero no deben ser una atadura, una camisa de fuerza para que ministerios se puedan desarrollar, porque la hora la verdad, el, 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 el la iglesia no existe para ser una cooperativa o un banco a donde yo puedo tener mi ahorro y decir, no, esos son mis chavos. No, esos son el dinero del Señor. Cuando le ofrecemos nuestros diezmos, termina siendo del Señor, no de nosotros. Así que, claro, uno debe ser buenos administradores y buenos mayordomos de lo que se nos entrega a nosotros, lo que nosotros estamos administrando, pero a la misma vez esos fondos, ese dinero está para usarse para ministerio, no para simplemente ahogar y ahogar y ahogar y ver entonces cuánto podemos nosotros mantener, porque la iglesia no existe para tener ganancia, ¿verdad? O producir ganancia. Así que en ese sentido tenemos que entonces tener cuidado que el dinero no sea lo que nos mueva, que el dinero no sea lo que sea el factor importante para nosotros como congregación, como iglesia. El otro aspecto que podemos ver es que la iglesia a veces son movidas por programas, ¿no? Escuela bíblica, el programa, ¿verdad?, del Ministerio de las Mujeres, de los hombres o del coro de la iglesia, ¿verdad?, o de los jóvenes. Y a veces llegan puntos, ¿verdad?, que toda la energía se produce para tratar de mantener ese tal o cual ministerio, ¿verdad? Y cuando vemos que no produce buenos resultados, ¿verdad? Eh, Vemos que entonces trae algunas frustraciones, ¿no? Inclusive llega un punto que puede, ¿verdad? Como dice el autor, llegar un momento donde se deja de desarrollar personas y lo que se busca es entonces llenar posiciones. Y no sé si ustedes han encontrado con esa realidad en algún momento dado, pero a la hora de la verdad, la iglesia no está para llenar posiciones simplemente porque hace falta tener un equipo de ujieres o tener esto, ¿verdad? ¿verdad? Para este ministerio, ese otro ministerio, el equipo de la comida, ¿verdad? No es cuando es un ministerio, se trata de un servicio importante. Se trata de que no es cualquier persona que se supone que esté sirviendo ahí, persona que Dios ha llamado
para trabajar y servir en eso. Así que los programas, ¿verdad? No, en algunos casos, en alguna iglesia, algunas congregaciones, pueden ser lo que van moviendo, ¿verdad? Esa congregación trata de ver cómo puede ver que ese ministerio particular no vaya decayendo, ¿eh? Porque cuando llega a pasar eso, y el enfoque y el propósito es cuidar que los programas sigan cogiendo como siempre se ha hecho, ¿qué va a pasar? Llega un punto donde entonces los que están involucrados se culpan a sí mismos. Y el autor dice, nunca nadie se cuestiona si el programa sigue dando resultados. No, a veces no nos preguntamos, ¿será que la escuela bíblica dominical ya debe de ir cambiando o ajustándose ante una nueva realidad? ¿Será que el programa que se ha hecho todos los viernes debe entonces reinventarse y ver otra manera que podemos ir trabajando para hacer algo nuevo? Y no hacer algo nuevo por hacer algo nuevo, porque caímos en lo mismo, en lo que es ser movido por programa. Se trata de entonces ser sensible a lo que Dios quiere hacer. Así que dentro de todo, ¿verdad? Hemos visto la iglesia, ¿verdad? Movido, ¿verdad? Por propósito de tradición, de personalidad, de finanzas, de programa. Pero también hay iglesias que se han movido por los edificios, ¿no? Winston Churchill, cita el autor, dijo una vez, formamos nuestros edificios y luego ellos nos forman a nosotros, ¿no? Así que con mucha frecuencia la iglesia, las congregaciones están ansiosas por tener un hermoso edificio. Y cuando vienen a ver, invirtieron la mayor parte del presupuesto para dirigirse a eso, ¿verdad? Y entonces tiene una hipoteca que entonces tiene que estar pagando para mantener ese edificio particular. Y entonces vemos en ese sentido, ¿verdad? Que ya entonces los ministerios de la congregación, de la iglesia, sufren la consecuencia de una mala decisión en un momento dado, donde entonces se dio prioridad en que queremos una iglesia así de grande y no nos damos cuenta que lo más importante que a Dios le importa son la gente. La gente son la iglesia, no la estructura física. No podemos darle la importancia a eso porque a veces inclusive el edificio puede convertirse en nuestro ídolo, ¿verdad? Y en un momento dado se ha dicho, ¿verdad? Que Dios nunca bendice nuestros ídolos, ¿verdad? Al contrario, muchas veces nos manda entonces cuando algo así ocurre, ¿verdad? Y se convierte en nuestro ídolo, Él manda a que nosotros mismos derribemos o destruyamos ese ídolo que tengamos, sea el edificio, sea lo que nosotros le demos prioridad en nuestras vidas, ¿no? La familia, ¿verdad? Que cualquier cosa que vaya por encima del amor hacia Dios se convierte en un ídolo y el Señor no está para hacer competencia, al contrario, Él dice eso lo tiene que quitar de tu vida si tú quieres que yo te bendiga, eso lo tiene que quitar de tu vida si tú quieres seguirme a mí. Por eso el Señor en un momento dado decía, el que no ama, ¿verdad? El que no me ama a mí más que su padre, su madre, su propio su hijo y aún su propia vida, no es digno de ser mi discípulo. Porque Dios no compite, Dios es un Dios celoso. Así que tenemos que entonces tener cuidado que no formemos edificios para que luego ellos nos formen, ¿verdad? Porque la verdad, dice el autor, la iglesia permite que la pequeñez, ¿verdad? En otras situaciones particulares dice que la iglesia permite que la pequeñez de su edificio marque el límite para el futuro crecimiento. A veces las personas se limitan a la visión de lo que queremos llegar, ¿verdad? A lo mejor son un grupo de 10 y no nos damos cuenta que la iglesia está para hacer mucho más que 10 personas. Dios quiere que su obra crezca. Así que no podemos pensar que vamos a construir algo para 10 personas cuando tenemos que entonces visualizar y ver más allá de aquí a 5, 10, 20 años. ¿Cuán grande debe ser el lugar donde vamos a estar? No se trata de entonces hacer una mega iglesia, un mega edificio para 50 o 100 personas, ¿verdad? Cuando está para 5.000 o 1.000. Pero a la misma vez tenemos que entonces cuidar de que no hagamos, ¿verdad? Como el principio de que el pez nunca va a crecer más grande que la pecera,
Eh, Así que se tiene que entonces velar por eso, ¿no? Cuidar de que eh, ese tipo, ¿verdad? Del propósito sea que el edificio sea lo más importante, ¿verdad? Que inclusive pueda llevar el presupuesto de una iglesia, porque entonces cuando uno viene a ver el, el, los pagarés, ¿verdad? Para mantener esa hipoteca de esa construcción, puede entonces quitarle, ¿verdad? El límite, ¿verdad? O limitar lo que se quiere hacer ¿verdad? Con los ministerios para alcanzar a otra. Así que no sé si tienen algún comentario, lo pueden hacer en confianza. eh, o si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Lo pueden escribir también, ¿no? Estamos en la página 85 de Iglesia con Propósito. Eh, y el otro propósito, ¿no? O alguna iglesia a veces son movidas, ¿verdad? Por los acontecimientos, ¿no? ¿Qué no quiere decir eso, ¿verdad? A veces se mira el calendario, ¿verdad? Y se trata de llenar el calendario con muchas actividades, muchos eventos, ¿verdad? Y vamos ya terminamos esto, ¿cuál es el próximo evento que vamos a trabajar, ¿verdad? Eh, Así que tan pronto se termina un gran evento, se comienza a trabajar para el próximo, ¿verdad? Y la meta entonces de la iglesia es mantener ocupada a la gente, ¿verdad? Y llega un momento que cuando el propósito de una iglesia sea mantener ocupada a la gente, para ir de evento en evento, la gente se cansa. La gente empieza a producirse ese cansancio porque no ve la realidad de un propósito real que es mucho más que una actividad, mucho más que un evento, ¿verdad? Eh, en esta iglesia existe mucha actividad, pero no necesariamente mucha productividad, ¿no? Y lo importante que Dios espera que la iglesia pueda ser productiva, pueda producir, ¿verdad? En ese sentido. Eh, sí que hay que ver entonces qué propósito, ¿verdad? Preguntarse qué propósito hay detrás de la actividad que estamos haciendo, qué estamos viéndonos para llevar a cabo ese evento, ¿verdad? ¿Es para aumentar la asistencia o para medir, ¿verdad? La madurez? Debemos entonces estar claros en qué es lo que estamos viéndonos, ¿verdad? Para hacer ciertas actividades en la congregación de donde estamos, porque si simplemente existimos para trabajar y trabajar y trabajar, la Biblia misma dice que a veces podemos entonces enfocarnos en el trabajo, en los eventos, en las actividades y de cuidarnos de realmente lo que estamos, ¿verdad? Para lo que estamos, que es, ¿verdad? De adorar y servir al Señor. Así que dentro de todo, ¿verdad? La iglesia existe para mucho más que planificar eventos y actividades. Lo hemos visto en esta temporada, ¿verdad? De esta pandemia. La iglesia sigue marchando, así, la iglesia sigue adelante, la iglesia sigue estando conectada de alguna manera, ¿verdad? Manteniéndose unidos, aunque no sea físicamente, ¿verdad? Pero virtualmente podemos conectarnos, ¿verdad? Y mantener un mismo espíritu, lo que nosotros pensamos aquí, allá en su casa también y en cada casa, cada hogar, ¿verdad? El espíritu es el mismo que va dirigiéndonos en ese sentido. Así que dentro de todo hay que preguntarse entonces cada vez que hagamos un evento o una actividad, ¿cuál es el propósito de esto por la cual lo estamos haciendo? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué queremos ver? Porque a la hora de verdad a Dios le importa más la gente que las actividades. Dios no va a decir, ¿y cuántas actividades tú hiciste para mí? ¿Verdad? ¿Cuántos eventos lograste llenar? No, es ¿qué vamos a hacer eh, cuál es el propósito de ese evento? ¿Es llenarlo? ¿Que vengan muchas personas? Si una actividad, el propósito es evangelístico y queremos alcanzar a 100, pero solamente alcanzamos 5 y decimos, pues el evento fue un éxito, cuando realmente no alcanzamos la meta, ¿verdad? Contrario a que a lo mejor si nuestra propósito fue alcanzar a 5 y podamos entonces a lo mejor haber alcanzado esos 5, ¿verdad? Pero no alcanzamos lo que queríamos porque solamente ganamos 5, ¿no? 5 era lo que se propusieron y de acuerdo a nuestra fe el Señor nos va concediendo. Así que tenemos que entonces ver que la iglesia no está para ser movida solamente por eventos, por actividades, porque la iglesia es mucho más que eso, ¿verdad? Marta y María, ¿se acuerdan el ejemplo de Marta y María?
de repente la hermana, ¿verdad? Marta le está trabajando y barriendo y sirviendo y ve a su hermana a los pies de Jesús, a los pies del Maestro, simplemente escuchando, siendo ministrada, ¿verdad? Y la hermana le pregunta a Jesús, ¿tú no te preocupas, no te importa, verdad, que yo esté trabajando todo esto y mi hermana esté sentada haciendo nada? Y Jesús le responde, el Señor le responde, Marta, Marta, trabajada y cargada está, ¿verdad? Está tan afanada, ¿verdad? Pero a tu hermana no se le será quitada su parte, ¿no? Porque ha escogido la mejor parte, el estar ante lo que es una relación personal con el Señor. Eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Es relacional, una relación con Él, mucho más que simplemente hacer actividades por hacer actividades, pero no conocemos el que está a nuestro lado. Se trata entonces de conocer a aquel hermano, a aquella hermana que está a nuestro lado, el que se sienta atrás, que se sienta adelante, el que faltó, el que no vino hace 2 o 3 semanas. Preocuparnos no solamente porque estamos bajando el número, preocuparnos porque uno se pregunta qué le estará pasando. Así que vemos eso, ¿verdad? Y otras iglesias a veces son inclusive movidas por lo inconverso. Y esto podrá sonar bien espiritual, ¿verdad? Ese intento por alcanzar, ¿verdad? Relacionarse con la cultura actual a tal punto de que desean tratar de complacer la necesidad ¿verdad? Y ser sensible a los dolores y las necesidades de las personas, ¿verdad? De lo que buscan. Y dice el autor, ¿verdad? En la página 86, ¿verdad? Y aunque sea sabio diseñar reuniones evangelísticas que apunten a sus necesidades, no podemos permitir que estas personas impulsen la totalidad de la agenda de la iglesia, porque la hora la verdad, el propósito de la iglesia no es simplemente evangelizar, es un factor importante, porque la Biblia nos dice, vayan por todo el mundo y lleven el evangelio, ¿verdad? El mensaje del evangelio, enseñándola a ellos a que sigan y guarden lo que yo les he enseñado. Lo que está diciendo es, tenemos que ser discípulos. Así que mucho más que simplemente ganar personas para Cristo, sino nutrirlo, llevarlo, irlo dirigiendo, encaminándolo, para que ellos también puedan ir creciendo como se supone que cada uno de nosotros, de una manera u otra, vayamos creciendo espiritualmente hasta que todos llegamos a la estatura de ese varón perfecto. Así que en ese sentido, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Que la iglesia debe ser sensible hacia quienes buscan, pero no debe dejarse mover por ello. Eso no debe ser lo único que mueve a la iglesia del Señor. Así que no sé si ustedes han visto retratado, ¿verdad?, su congregación en algunos de estos aspectos, pero si esa es la realidad en algunos casos, tenemos que entonces evaluar el propósito por el cual estamos existiendo como iglesia, como congregación. De lo contrario, si no sabemos, si no podemos ser, ¿verdad?, dar una mirada honesta en términos de evaluarnos, ¿verdad?, cómo estamos, realmente no vamos a seguir para adelante. Porque dice el autor, ¿verdad?, en la página 87, un paradigma bíblico, la iglesia movida por un propósito, ¿no? Interesantemente hay una frase que el autor dice ahí en la página 87, y quisiera que si tienen algún comentario, algo que es lo que le dice esta frase, pero a mí me llamó mucho la atención. Lo que dice, no existe absolutamente nada que revitalice más rápido a una iglesia desanimada que redescubrir su propósito. Nuevamente lo voy a leer. Nuevamente dice, no existe absolutamente nada que revitalice más rápido a una iglesia desanimada que redescubrir su propósito. No sé si hay algún comentario que quieran escribir, ¿verdad? O quieran anotar o preguntar, o si están de acuerdo con la frase. Pero a veces uno pierde el norte, uno pierde la razón de ser, uno pierde, ¿verdad?, ese sentido de pertenencia, de para qué existimos, para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, o inclusive no sabemos por qué lo que estamos haciendo, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer. Pero dice entonces que eso puede producir desánimo, ¿verdad? A veces
uno simplemente dice, ¿y ahora qué vamos a hacer si hemos estado trabajando y no vemos fruto, no vemos resultados? Tal vez es importante y es momento de volver a ver entonces, ¿verdad? ¿Cuál es redescubrir ese propósito por el cual tu congregación existe, ¿verdad? El autor dice en esa página 87, existen dos elementos fundamentales en este paradigma, ¿verdad? En primer lugar, se requiere una nueva perspectiva. Ustedes deben de mirar, ¿verdad?, todo lo que su iglesia hace a través de los lentes de los 5 propósitos del Nuevo Testamento, ¿verdad? De ver cómo Dios tiene la intención de que la iglesia equilibre estos 5 propósitos, ¿verdad? Mantener un equilibrio, un balance, ¿verdad? Dentro de los propósitos de evangelizar, sí, pero también discipular, de tener tiempo de coinonía, de comunión, pero a la misma vez adorar, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas y expresarle ese amor con nuestra alabanza, con nuestra oración y disfrutarlo. Porque la hora la verdad, lo que es el ser iglesia no debe ser una carga, no debe ser algo que me canse, ¿verdad? Cuando eso llega en ese momento, esos famosos burnouts que se mencionan tanto hoy en día en diferentes ministerios donde las personas se gastan y se gastan y dice yo me gasto para Cristo, pero a la hora verdad el Señor espera que nosotros tengamos nuestro reposo, nuestro tiempo de descanso, nuestro tiempo de simplemente descansar, ¿verdad? Y a veces la gente piensa que hay que sacar vacaciones de la iglesia, ¿verdad? Y simplemente se desconecta de todo lo espiritual. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Porque en el crecimiento espiritual siempre tenemos que estar conectados con ese Padre Celestial, pero sí tenemos que entonces sacar un tiempo para, y es saludable, para descansar no puede ser 24/7, ¿verdad? Todo el tiempo, ¿verdad? Sino que aún el mismo Señor decía, 6 días va a trabajar y el séptimo, ¿verdad? En ese séptimo día tú vas a descansar. Así que cuando hay ministerio, ¿verdad? Hay pastores y hay ministros, ¿verdad? Que están cansados, ¿verdad? De tanto tiempo, de tanto trabajar, ¿verdad? Y simplemente a veces el Señor está diciendo, descansa, quédate quietecita, ¿verdad? Este momento yo lo quiero simplemente para que tú renueves tu energía, porque no hay nada mejor que simplemente renovar esa energía. Se trata entonces de mantener una perspectiva correcta, ¿verdad? Que es lo que se requiere, que es lo que Dios está viendo, cómo Dios ve a su iglesia, ¿verdad? Y lo que Él quiere lograr con ella. Y en segundo lugar, este paradigma requiere un proceso para cumplir los propósitos de la iglesia, ¿verdad? Un proceso, ¿verdad? Y todos estamos bajo proceso. Hay procesos que son más difíciles que otros, ¿verdad? Pueden haber procesos donde requiera cambios drásticos y a nadie le gustan los cambios, ¿verdad? Muchas personas se resisten o se les hace difícil. Hay procesos que simplemente nos lleva a ver nuestra realidad y tener que confrontarnos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que, 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 que arrepentirnos inclusive, ¿verdad? Así que hay procesos en la vida de uno, ¿verdad? El apóstol Pablo en un momento dado, en 1 Corintios 3, del 13 al 14, dice que Dios juzgará todo lo que edifiquemos basándose en su duración, ¿no? Dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, eh, de cada uno cual sea, el fuego la probará, y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, ¿no? Lo que está diciendo es, uno puede cultivar y desarrollar y edificar muchas cosas en la vida, ¿no? Pero la verdad es lo que perdura, lo que nosotros realmente invertimos, ¿verdad? Para, para, para el reino, para la causa del Señor, pero sobre todo el desarrollar una relación estrecha y profunda con ese Dios maravilloso que nos salvó, que dio su vida por nosotros. En 1 Corintios 3 del día 11 dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿no? Así que la iglesia
fuertes están edificadas sobre un propósito, ¿verdad? Eh, y al concentrarse en ese balance de esos propósitos de la iglesia, es lo que nos va a llevar a desarrollarnos saludablemente. Proverbios 19:21, como dijimos al principio, decía: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Eh, Así que los programas, los planes, ¿verdad? Y las personalidades no permanecen, pero el consejo de Dios siempre va a permanecer. Siempre va a permanecer. Eh, Así que, ¿a qué voz estamos escuchando hoy? ¿Qué es lo que nos estamos dirigiendo, estamos pensando que es lo más importante? ¿Es por capricho mío o algún deseo propio, un anhelo, ¿verdad? O me estoy dejando llevar por realmente, ¿verdad? Nos estamos dejando de llevar por lo que Dios nos está dirigiendo para ver una misma cosa. Porque no podemos estar divididos, la iglesia del Señor tiene que estar unida, ¿verdad? Tiene que ser movido por un propósito, no por simplemente ir cada cual por su lado. Así que la importancia de ser movido por un propósito, ¿verdad? El punto de partida para toda la iglesia debe ser la siguiente: ¿para qué existimos? ¿Para qué existimos, verdad? La hermana Sandra menciona que recordar siempre que nuestro fundamento es Cristo. Eso es así, ¿no? Podemos buscar muchos libros, buscar muchos diferentes eh, eh, recursos, ¿verdad? Pero eso simplemente es lo que es, son recursos. La palabra de Dios, lo que permanece para siempre, el fundamento, que es Cristo Jesús, es lo que no cambia. Cuando tratamos de cambiar eso por otras cosas, por otras modas, por otras cosas, otros modelos que queremos tratar de imitar, y quitamos a Cristo como ese fundamento, lo perdemos todo. Así que requiere entonces definir, ¿verdad? Esa tarea, en primer lugar, de definir ese propósito, porque mientras no tengamos eso definido, vamos, ¿verdad?, dando bandazos por todos lados, ¿verdad? Sin embargo, si usted, ¿verdad?, dice el autor, se encuentra sirviendo a una iglesia ya existente, que se ha estancado, que está decayendo o que simplemente se encuentra desanimada, su tarea más importante es redefinir su propósito, ¿no? Vuelva a capturar esa visión, ¿verdad? Lo que Dios desea para su familia, de su iglesia a través de ella. Porque como dijimos ahorita, ¿verdad?, que el autor mencionó, no existe absolutamente nada que revitalice algo, ¿verdad? Revitalice más rápido una iglesia desanimada que redescubrir ese propósito de volver a capturar la visión que Dios ha puesto, que Dios tiene ahí para simplemente uno poder ver, ¿verdad?, las cosas maravillosas, tan grandiosas, esas promesas grandes que Dios tiene para su pueblo. Así que cuando vemos todo esto, ¿verdad? Vemos qué nos está moviendo, qué es lo que nos está movilizando, llevando a mover, ¿verdad? Nuestra iglesia, nuestra congregación. ¿Qué nos mueve? Tenemos que convertirnos entonces en una iglesia movida por un propósito, ¿no? El autor termina en la página 89 diciendo: la iglesia comienza por muchas diferentes razones. Algunas veces esas razones no son las correctas. La competencia, el orgullo denominacional. Vamos a ver cuántas iglesias podemos plantar, ¿verdad? Simplemente por plantar, ¿verdad? La necesidad de que alguien tiene de que lo reconozcan como líder, o algunas otras motivaciones carentes de valor. A menos que la fuerza impulsora que se encuentra detrás de una iglesia sea bíblica, la salud y el crecimiento de la misma nunca serán lo que Dios espera. La iglesia fuerte no están construidos sobre programas, personalidades o trucos. Están construidas sobre los propósitos eternos de Dios. Así que, dentro de todo esto, ¿verdad? Nuevamente, es recordar que Cristo es nuestro fundamento. Cristo debe ser nuestra razón de ser, ¿verdad? Y ver, ¿verdad?, que es esperar en Él, dirigirnos por Él, ¿verdad? Porque el Señor sigue siendo y siempre ha sido y siempre será el Señor de su iglesia. Así que
No sé si tienen algún comentario, alguna otra pregunta. Vamos a seguir evaluando, ¿verdad? En el próximo capítulo, el fundamento para una iglesia saludable, el capítulo 4 la semana que viene vamos a estar viéndolo. Y le invitamos, ¿verdad? Que se puedan reconectar nuevamente la semana que viene, el próximo jueves, ¿no? Hoy transmitimos también por la mañana el tiempo de altar familiar, ¿verdad? Que se transmitió ayer, pero por problemas técnicos donde el sonido no ocurrió, ¿verdad? No tuvimos problemas con el sonido, volvimos a transmitir. Así que le invitamos a que se puedan, ¿verdad? Ver ese tiempo de altar familiar, ¿verdad? En los testimonios que aún los niños están dando, ¿verdad? Como el Señor está obrando y escuchando y contestando peticiones, ¿verdad? Y si esa es su realidad también, ¿verdad? Me invito a que lo puedan compartir, ¿verdad? Cómo Dios está trabajando en su familia, en su iglesia, en su congregación, ¿verdad? Y espero que este tiempo haya sido un tiempo de bendición, un tiempo donde podamos evaluar, ¿verdad? Las cosas que están pasando en nuestra congregación, a donde tú puedas estar congregándote y ver entonces, orar, ponerlo en oración. Señor, mira este aspecto donde a lo mejor hemos caído en esta o X o Y forma y ayúdanos, Señor, a hacer una iglesia saludable, que podamos redirigirnos, reenfocarnos y simplemente cumplir con lo que tú esperas, porque cuando así lo hacemos, vamos a ver crecimiento, vamos a ver fruto y vamos a ver la mano de Dios obrando milagrosamente cuando su pueblo está enfocado, ¿verdad? Correctamente con el propósito a la cual nos ha llamado. Así que el Señor le bendiga. Te invitamos, ¿verdad? Este sábado a las 3 de la tarde a tener un tiempo de refrigerio para el alma, ¿verdad? Que yo sé que ha de ser de mucha bendición. Y entonces vamos a tener el domingo a las 9 de la mañana ese mensaje en inglés, ¿no? Y a las 10 de la mañana vamos a tener entonces el tiempo de adoración. No se lo pierdan, ¿verdad? Conéctense, compartan esto, ¿verdad? Estas buenas noticias con tantas otras personas que necesitan escuchar y animarse. Si tienen alguna petición en confianza, lo pueden ir escribiendo. Vamos a orar para terminar y culminar en esta hora, ¿verdad? Los dejo con este pasaje nuevamente eh, que dice la palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscarás de todo vuestro corazón. Gloria al nombre del Señor. Así que si hay alguna petición, ¿verdad? Lo pueden escribir. Si no, vamos a estar orando en esta hora. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes propósito con tu iglesia, con cada congregación que está tal vez conectándose en esta hora, Señor, algunos de ellos, Señor. Pedimos, Señor, que esto sirva para retarlos, para enfocar, para ayudarla a ver la perspectiva de lo que es una iglesia, de una iglesia que se deja llevar y guiar por un propósito bíblico, un propósito de sana doctrina, Señor, un propósito de acuerdo a tus principios, Señor, de acuerdo a tu visión. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, Señor. Y ayúdanos, Señor, a examinarnos durante este tiempo, orar y simplemente si hay alguno de estos aspectos que hemos caído, que podamos entonces reenfocarnos, redirigirnos y volver a capturar esa visión de la iglesia, de cómo tú ves a tu iglesia, Señor, de lo que tú quieres hacer con cada una de las congregaciones a través de Puerto Rico y de todo el mundo, Señor, de lo que puedan estar escuchándonos en esta hora. Gracias, Señor, porque tú no te limitas, Señor, a un solo lugar, un espacio, sino que simplemente nos ayuda a alcanzar los confines de la tierra y a alcanzar los otros lugares, Señor, que jamás podamos tal vez habernos imaginado, Señor, pero que simplemente a través de lo que tal vez podamos compartir con otros, tú puedas estar obrando. Mira las peticiones que puedan estar presentando en esta hora, Señor, glorifícate, Señor, de manera poderosa y escucha las peticiones de tu siervo, de tu sierva, de tus hijos, Señor. Y ten misericordia, Señor, si hay alguna vida que no te ha conocido en este tiempo, que hoy pueda ser día de reconciliación, día de decir, Señor, yo quiero cumplir tu propósito, cumple tu propósito en mi vida hoy.
Gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor la bendiga. Gracias por conectarse en esta hora, en este tiempo. Y gracias por compartir esto con otras personas. Dios le bendiga en esta hora y que el Señor los guarde.